Es decir, que tenemos una semana más para poder ponernos al día. Mañana no se olviden que tenemos la clase de reponer que lo hicimos el día miércoles, la vamos a hacer mañana. ¿Les parece de 8:30 a 9:30? ¿Qué día? ¿Sí? ¿Qué día? Mañana. De 8:30 a 9:30. Igual va a quedar grabado como hemos estado haciendo, ¿ya? Como tenemos ahora una semana más, la del día lunes ya no la vamos a hacer, directamente vamos a hacer nomás la del día, la del día lunes la vamos a hacer, pero la del miércoles no, y directamente la del día viernes, ¿ya? Tenemos una semana más, con eso estaríamos terminando porque ya no nos quedan más que 3 temas, excepto lo de nutrición, que es un poquito largo porque vamos a hablar de nutrición, evaluación metabólica, evaluación nutricional y metabólica, dieta enteral y calenteral, pero son temas cortos, no son temas largos. Y el tema del examen práctico, ¿habría la posibilidad de adelantarlo una semana o ponerlo una semana? Porque nosotros Claro, ya habíamos dicho que se va a poner una semana. Después de que dé su examen teórico, programamos el examen práctico. Así que no hay problema con eso. ¿Ya? Eso se va a quedar así, ya no lo vamos a adelantar. Y lo otro es que la práctica en hospital, Micaela ya se llevó la carta, ya no las aceptaron, pero no puede ser para la siguiente semana porque nos queden 5 días hábiles para hacer la habilitación. Entonces sería desde la subsiguiente semana, pero ya podemos poner un grupo el lunes y podemos poner 2 grupos el miércoles. ¿Ya? 2 grupos miércoles como hemos estado haciendo y un grupo el lunes de 2:30 para adelante, 1h30. Sí, hay que volverla a hacer, pero acomodar ahí para que puedan ir un grupo el lunes y 2, o sea, vamos a tener 3 grupos por semana, desde la subsiguiente, ¿ya? Hasta que nos den la carta de habilitación. Bueno, chicos, vamos a continuar. Otra cosa, las personas que hayan asistido al congreso, por favor, como es una actividad extracurricular, obviamente va a tener también ahí su calificación, así que les encargo ya sea que se la pasen a Micaela o me pasen a mí, o su certificado o su hojita de su inscripción, para que ya yo pueda agregar el puntaje como actividad extracurricular a su calificación. Ya, bueno, vamos a continuar entonces con el tema de líquidos y electrolitos. Este tema es un poquito largo, pero como ustedes ven, y espero que ya hayan ido haciendo un repaso, que pareciera que no tiene importancia dentro del área de cirugía, pero para nosotros sí es muy importante, porque llegado el momento, cuando ustedes ya estudien la patología como tal, se van a dar cuenta que el hecho que el paciente tenga alteraciones tanto de los líquidos como de los electrolitos, ya sea sodio, potasio, calcio, magnesio, o la misma hidratación o deshidratación o hiperhidratación que pueda tener el paciente, puede tener consecuencias en el momento de la cirugía, y no solo de la cirugía, sino también del acto anestésico. Fíjense ustedes que incluso cuando tenemos, y ahí no lo había tomado, no se los había hecho notar, cuando tenemos pacientes, y ustedes lo van a ver cuando estemos en internado, pacientes que tengan hipopotasemia, hiponatremia o por el contrario, hiper de cualquiera de los dos, las cirugías llegan a suspenderse. ¿Por qué? Porque puede tener alteraciones en el momento del acto quirúrgico. Entonces es preferible hacer una modificación, hacer la reposición previo a cualquier tipo de procedimiento que vayamos a realizar. Entonces es de esa forma que por eso es que este tema es bien importante dentro del área médica. Vamos a hablar, ya habíamos hablado del tema de potasio como tal, de sus generalidades. Ahora vamos a entrar a sus desequilibrios como tal, que así como el sodio tiene hiponatremia e hipernatremia, acá también tenemos hipopotasemia e hiperpotasemia. Ojo, lo que les decía en la anterior clase, en algunas bibliografías lo van a pillar como hipocaliemia, e incluso en otras también lo van a pillar como hipo o hipercaliemia con K. Entonces, para que se den cuenta, ¿no es cierto? No se olviden que su abreviatura en la tabla periódica es K, entonces sí también lo pueden pillar. Cuidado con equivocarse con hipocalcemia, ¿ya? Porque eso ya estaríamos hablando del calcio y no así del potasio. Es la única confusión que a veces se puede tener. De todas formas, yo siempre les digo que traten de acostumbrarse a cualquiera de los 3 nombres porque pueden aparecer. Obviamente el tema de que se hable de hipopotasemia como tal o hiperpotasemia va a ser mucho más fácil porque de esa forma ustedes lo reconocen mejor. Importante la hipopotasemia, uno que tiene que ser menor a 3.5, no nos olvidemos que el valor normal del potasio es de 3.5 a 5.5. Pero cuando está por debajo de 3.5, obviamente ya lo consideramos como hipopotasemia, pero así también esta puede ser leve, moderada o grave. Ahora, cuando esta es persistente,
persistente o es grave, es decir, está por debajo de un valor de incluso de menos de 2.000 equivalentes litros, hablamos de que puede llegar a ser mortal. ¿Por qué? Porque produce alteraciones a nivel cardíaco. Produce arritmias que pueden llegar incluso también al paro cardíaco, alteraciones a nivel de la conducción nerviosa. Y aquí es muy importante, especialmente para nosotros, y esto lo vemos muy a menudo, especialmente en pacientes que están postrados por mucho tiempo, porque hacen un ilio paralítico. El ilio paralítico es como una patología a nivel, que se produce a nivel del intestino, donde el intestino se paraliza o deja de presentar un peristaltismo normal. Es como un intestino perezoso y eso llega a producir un cuadro de subobstrucción intestinal. Cuando nos llegan a nosotros, por ejemplo, las interconsultas para valorar este tipo de pacientes que nos mandan como obstrucción intestinal y sabemos que son pacientes que estuvieron postrados por mucho tiempo o que tienen algún cuadro adherente o sugerente de una alteración hidroelectrolítica, lo primero que pedimos es cuánto tiene de potasio. Porque muchas veces solo con el hecho de mejorar el potasio, estos pacientes mejora el peristaltismo y obviamente empieza nuevamente a funcionar mejor el tránsito intestinal y el paciente mejora sin necesidad de ningún otro tipo de procedimiento. Contracciones musculares esqueléticas y funciones metabólicas, importante también, hay los famosos calambres que se pueden llegar a presentar y que justamente se ven más que todo en los pacientes añosos. Por eso no sé si ustedes han escuchado a los abuelitos ese que dicen tengo que tomar potasio, tengo que tomar magnesio, que ya después vamos a hablar del tema del magnesio, que muchas veces se dan juntos también porque uno arrastra el otro, ¿ya? Similar a como habíamos hablado del sodio que arrastra agua. Disminuye el filtrado glomerular también, pero esto obviamente ya en casos más severos y más persistentes, por eso es importante también ayudar a aquellos pacientes, especialmente con insuficiencia renal, a mejorar ese equilibrio del potasio. Y bueno, también en casos más severos se puede acompañar de poliuria, es decir, orinar demasiado, ya a orinar por exceso, incluso algunos pacientes pueden llegar a orinar hasta más de 5 litros, y por el contrario también tienen polidipsia, que es la sensación de tener mucha sed, toman bastante agua, lo que puede hacer que incluso diluya más todavía el potasio, porque el paciente se está hiperhidratando, está aumentando la cantidad de solvente, y al aumentar la cantidad de solvente, el soluto pareciera que está más disminuido, es porque como si estuviera diluido, entonces eso también no ayuda. Ahora, así también, como habíamos visto, ¿no es cierto?, en la clasificación de la hiponatremia, aquí también la hipopotasemia tiene sus diferentes clasificaciones. Se clasifica en falsa, en depresión verdadera de potasio y en hipopotasemia por redistribución. O sea, aquí también tenemos la que es hipopotasemia falsa y la que es hipopotasemia verdadera. Es importante reconocerla porque no toda hipopotasemia se tiene que revertir. Hay algunas hipopotasemias que lo que se revierte es la causa, o sea, lo que yo tengo que hacer es tratar la causa. Lo mismo que habíamos hablado, ¿no es cierto?, en la hiponatremia, donde solo la hipotónica y hipovolémica es la verdadera, y luego las otras, la isotónica y la hipertónica, son falsas, porque yo no mejoro la hiponatremia como tal, lo que mejoro es la causa que está produciendo esa hiponatremia. En este caso pasa exactamente lo mismo, fíjense, en el caso de las hipocaliemias o las hipopotasemias falsas, por ejemplo, que se da más que todo en procesos leucémicos. No nos olvidemos que en procesos leucémicos, que se refiere principalmente a leucemia, al cáncer de la sangre, donde hay una hiperproducción de células. Esta hiperproducción de células aumenta la producción, como que si los solutos estuvieran aumentados en sangre, de tal forma que moléculas como sodio, como el potasio, no que estén disminuidas, solamente que aparentan estar disminuidas por la cantidad celular que va aumentando justamente por ese cáncer o esa leucemia. Entonces, no es que yo tengo que darle potasio a mi paciente, lo que tengo que mejorar obviamente es el proceso leucémico. Y eso obviamente ya va a ser por medio de quimio, radio, etcétera, porque los procesos leucémicos no se operan, ya a menos que obviamente la causa sea directamente por alguna cuestión medular. En el caso de redistribución, que también viene a ser así como que una hipopotasemia falsa, ¿ya? En este caso, por ejemplo, se debe a que hay una redistribución transcelular. O sea, no hay un buen equilibrio de la proporción de potasio que debería haber en la sangre. Entonces, no que el potasio esté totalmente bajo, sino que por otras alteraciones, como alteraciones ácido-base, como habíamos visto, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la acidosis y la alcalosis, cuál aumenta y cuál disminuye la introducción o no del potasio. La insulina, que también saca en realidad el potasio de la sangre y lo lleva a la célula, haciendo que este vaya disminuyendo. Otro, los agonistas beta-adrenérgicos, que también
también hacen exactamente lo mismo, lo sacan de la sangre y pareciera que tuviéramos un potasio bajo, pero no es porque tengamos un potasio bajo, sino que hay otras estructuras, ya otros sistemas que están haciendo que ese potasio salga. Entonces yo lo que tengo que tratar es ese problema. La teofilina, que se usaba mucho en asma y actualmente ya no lo utilizamos, ya ha dejado de utilizarse. Y bueno, en otras circunstancias, intoxicación por bario, que también ya no lo he visto mucho. Ya hoy por hoy las industrias que producen bario para poder hacer los estudios contrastados, por ejemplo, ya no producen tanta intoxicación, a menos que obviamente le pongan una dosis mucho mayor. Y por último, tenemos lo que es la depresión de potasio, propiamente dicha, que sería así como que la hipopotasemia, aquí lo vamos a ver, la hipopotasemia verdadera, que puede ser de dos tipos, puede ser extrarrenal y puede ser renal. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la depresión de etiología extrarrenal, aquí principalmente se va a deber al potasio con acidosis metabólica, en casos de diarreas, de fístulas, no sé si alguien ha escuchado alguna vez de fístulas. ¿Qué es una fístula? ¿Qué es una fístula? Es una comunicación de la Es un tipo de fístula. ¿Pero qué es el concepto de fístula? Las arterias y las venas normalmente están conectadas. ¿Y entonces qué es una fístula? Es una comunicación anormal entre dos epitelios diferentes, ¿no es cierto? Su compañera dice fístula arteriosa, ese es un ejemplo de fístula. Es una comunicación. En este caso, por ejemplo, estamos refiriéndonos al tipo de fístula que es más de tipo intestinal. En cirugía, cuando se producen, por ejemplo, perforaciones intestinales y el mismo cuerpo busca la forma de cómo conectar o cómo hacer que esas secreciones que están saliendo por la perforación salgan al exterior, buscan como un camino. Entonces y generalmente encuentran el camino por donde uno dejó el drenaje. Cuando uno ve al paciente, por ejemplo, y ve que en el lugar donde estaba el drenaje empieza a salir débito fecaludeo o débito bilioso o débito intestinal, entonces a eso llamamos fístula. O sea, es una comunicación anormal del intestino con el exterior, porque normalmente el intestino es cerrado, ¿cierto? No está conectado con el exterior. Entonces, en esos casos, por ejemplo, por eso dice depresión de potasio con acidosis metabólica, donde hay diarrea, y en casos de diarrea, donde los pacientes pueden tener gastroenteritis crónica, un ejemplo, pacientes con VIH, pacientes de tuberculosis, que generalmente se acompañan de diarrea bastante frecuentes, o en casos de fístulas, porque sí, evidentemente tenemos pacientes que dependiendo dónde esté la fístula, especialmente si es intestino delgado, duodeno o yeyuno, las fístulas son de alto débito. Por esas fístulas pueden llegar a salir hasta 1000 ml de débito intestinal. Entonces, a través de esos 1000 ml de débito intestinal, el paciente no solamente pierde líquido, sino que también pierde electrolitos y entre ellos el potasio. Aquí, por ejemplo, el pH puede ser variable, ya vamos a ver más adelante alteraciones ácido-base, depresión de potasio con pH normal. Aquí, por ejemplo, en alcalosis metabólica. Esto que puede ser entre las causas más frecuentes, por ejemplo, de esta depresión de potasio extrarrenal, pero que es una hipopotasemia verdadera, ingestión inadecuada de potasio, y eso nos pasa mucho en pacientes desnutridos. Y es por eso que ya después ustedes, cuando veamos el tema de nutrición, es importante. Hoy por hoy, la parte nutricional es muy importante para cirugía, porque ya nos hemos dado cuenta que pacientes con una nutrición, ya, porque ojo, el hecho de a veces estar robustito no significa que está bien nutrido. ¿Ya? De hecho, no nos olvidemos que ahora la obesidad ya se lo toma como una enfermedad dentro de los síndromes metabólicos. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Y por el contrario, un paciente flaquito no significa que esté desnutrido. O sea, ya tenemos parámetros hoy por hoy para poder clasificar a un paciente desnutrido y con buena nutrición. Y en este caso, una ingestión inadecuada de potasio también puede estar dentro de este proceso de una depresión de potasio. Incremento de la masa muscular, ¿ya? Y eso sí se ve mucho en pacientes. Por eso es que estos pacientes, por ejemplo, que hacen mucho fisiculturismo, no nos olvidemos que el potasio, así como se los había mostrado, dentro de su almacenamiento o de las células que más acumulan potasio es el músculo. Entonces, si un paciente tiene gran cantidad de masa muscular, el potasio generalmente se acumula más en las células musculares, haciendo de que el potasio salga de la sangre, o sea, del líquido extracelular, y se vaya y se pose al intracelular. Entonces, por eso es que estos pacientes también pueden llegar a tener calambre. Y entonces hasta ellos piensan, no, yo soy un paciente que hago mucho ejercicio, un paciente que me cuido mucho, etcétera, etcétera. Pero estos pacientes muchas veces solo con darle suplementos vía oral y reponer el potasio, mejoran con esos
cuadro que tienen de calambre. Pacientes que presentan, que tienen geofagia, últimamente no lo he visto, esto ya es más que todo como un tema psiquiátrico cuando lo vemos a pacientes que comen tierra. No he visto por lo menos hoy por hoy este tipo de pacientes, pero sí la literatura nos dice que estos pacientes pueden llegar a tener también depresión de potasio. Y bueno, los niños también, pero o sea, me refiero a que no es, a menos que lo hagan en grandes cantidades, que coman tierra, qué sé yo, un cuarto o medio kilo de tierra, ¿no? Muy complicado porque papá va a estar viéndolo, pero sí, digamos, ¿no? Tendría que ser muy excesivo para que pueda producir una depresión bien notoria de potasio. Y los vómitos, bueno, los vómitos como tal también, no nos olvidemos, especialmente si cuando son alimenticios, también pueden tener depresión de potasio. Entonces, fíjense aquí, la etiología extrarrenal, cuando el pH es normal, cuando hay una digestión inadecuada, pacientes anoréxicos, especialmente de tipo nervioso, cuando tienen una dieta de té y galletas, por eso es que justamente estos pacientes que hacen dietas muy estrictas hay que tener mucho cuidado, porque ojo, no solamente hacen depresión de potasio, sino que también de otros electrolitos. Incremento de la masa muscular, lo que les estaba comentando, porque justamente el músculo como tal es el lugar donde más se posee el potasio. ¿No es cierto? No nos olvidemos que el potasio es el electrolito de mayor abundancia intracelular, pero a predominio muscular. También el abuso de laxante. En caso, por ejemplo, de pH variado, que puede ser ácido o alcalino, aquí tenemos el adenoma velloso rectal, que es un tipo de tumor que no es muy frecuente, ya es bastante infrecuente de hecho. Y por último, en caso de acidosis metabólica, que ya lo vamos a ver, como les digo, más adelante para que me puedan entender, que este está relativo al pH y este está relativo a la presencia, al equilibrio del bicarbonato en realidad, donde se va a presentar en casos de diarrea, fístulas gastrointestinales, ¿ya? Es lo que yo les comentaba, cuando una parte del tubo digestivo está, si se evacúa hacia el exterior, porque generalmente la mayoría de las veces por una perforación, y en casos de ayunos prolongados. Por eso es que es importante a aquellos pacientes que tienen que estar sin comer nada, y lo vamos a ver cuando hablemos de dietas, ¿ya? Ahí es donde tiene que entrar el hecho de que el paciente, hoy por hoy, un paciente, con cualquier patología que tenga y que comprometa el tubo digestivo, no puede estar en NPO. NPO significa nada por vía oral, no puede estar en ayuno por más de 48 horas, porque hoy por hoy ya tenemos la forma de cómo suplementar o cómo dar alimento al paciente. Y eso es justamente con la nutrición enteral y la nutrición parenteral, que ya las vamos a aprender más adelante. Y bueno, aquí la depresión de potasio, que también es verdadera de tipo renal, que aquí la podemos ver de acuerdo, miren, también a el tipo de pH, y si es alcalosis o acidosis metabólica, que estas son de tipo renal, o sea que afectan directamente al riñón. La acidosis metabólica por la acidosis tubular renal, una de las causas, por ejemplo, de acidosis tubular renal en cirugía son los grandes quemados, pacientes que no llegan con más del 50 o más del 40 incluso por ciento de superficie corporal quemada, pacientes con quemadura eléctrica, pacientes con quemadura con fuego, generalmente no llegan a hacer ese tipo de acidosis tubular renal. Los pacientes con cetoacidosis diabética, que no nos olvidemos que es una complicación, pero más que todo de la diabetes mellitus tipo 1, no tanto así de la diabetes mellitus tipo 2. Otra causa de origen renal de depresión de potasio, las alcalosis metabólicas, que también se acompañan de cloro bajo, porque muchas veces también cuando uno solicita, por ejemplo, un ionograma, que se llama, que se acuerdan que les había comentado, ¿no es cierto?, para valorar sodio y potasio, algunos laboratorios incluyen también el cloro dentro del ionograma. Algunos solamente, si ustedes piden solo ionograma, muchas veces le dan solo sodio y potasio, que son los dos principales, como ya lo habíamos hablado. Pero algunos laboratorios, cuando uno pide ionograma, le incluyen también cloro. Pero por si acaso, yo siempre les aconsejo pongan cloro también. El cloro no tiene una función tan específica como el sodio y como el potasio. Generalmente, así como ustedes lo ven, es acompañante. Pero en algunas ocasiones puede ayudar para este tipo de diagnóstico, para saber si realmente es una hipopotasemia verdadera o por ahí una hipopotasemia falsa. En este caso, el cloro, o sea, no solamente el potasio está bajo, sino que también el cloro está bajo por debajo de su valor normal. Eso se da en vómito, en drenaje gástrico, como en fístula, en pacientes bulímicos que vomitan demasiado, pacientes con tratamientos con diuréticos. Yo sé que ustedes ahorita están en fármacos, ustedes recordarán que dentro de la clasificación de los diuréticos, por eso hay diuréticos ahorradores de potasio, ¿no es cierto? Y justamente por esta causa. Cuando se usan los diuréticos que no son ahorradores de potasio, pueden llegar a producir depresión de potasio. Cuando el cloro está alto, por
arterial, pero generalmente en casos de hipertensión arterial no controlada, porque cuando es controlada la mayoría de las veces no produce una depresión de potasio propiamente dicha. O por el contrario, lo que se hace en estos casos es darle los antihipertensivos con diuréticos, pero diuréticos ahorradores de potasio. Y bueno, también el exceso de mineralocorticoides y glucocorticoides que también pueden producir una alcalosis metabólica y con eso una depresión de potasio verdadera. Y por último, cuando hay situaciones, cuando el pH es variable, o sea, ya puede ser acidótico o puede ser alcalino, se ve en insuficiencia renal por necrosis tubular aguda, nefritis intersticial, síndrome de Fanconi con una disfunción tubular proximal, depresión de magnesio, que ya lo vamos a ver más adelante, justamente por el uso de diuréticos, como les decía, o sea, prácticamente el potasio y el magnesio son bien amigos, ¿ya? Son como que familiares, porque muchas veces el potasio cuando está bajo, baja también el magnesio, y también por el contrario, cuando yo quiero mejorar el potasio, tengo que tomar magnesio, y eso nos pasa mucho también, y de hecho, hoy por hoy los medicamentos, cuando queremos dar suplementos de potasio, ya vienen combinados también con magnesio, ¿ya? Y bueno, otros medicamentos que también pueden producir esta depresión. Respecto a las manifestaciones clínicas, ¿ya? De la hipopotasemia, ahí lo que les había dicho entre las cardíacas, las principales, las anormalidades del electrocardiograma, principalmente arritmias. O sea, la hipopotasemia a nivel cardíaco en general produce arritmias. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por eso es que es importante, especialmente en pacientes añosos y que tengan factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Paciente fumador, ¿ya? Paciente alcohólico, que pueda tener, o por el contrario también pacientes con antecedentes de alguna otra arritmia, como un infarto, por ejemplo, o otro tipo de arritmia cardíaca, puede llegar a presentar esta sintomatología. Neuromuscular, por ejemplo, ya habíamos dicho, ilio, constipación, no se olviden, ahí se van a acordar de su internado rotatorio, esos pacientes que tienen el potasio bajo y que justamente no tienen un buen pericarditis. Y por eso es que el paciente llega a tener constipación, no va al baño, no elimina gases y muchas veces nos solicitan interconsulta. Más que todo en pacientes que son postrados, pacientes que están internados por mucho tiempo, que no se levantan, que no caminan, pacientes ancianos. Lo primero que nosotros pedimos es saber cómo está el potasio. Porque como les digo, solo con el hecho de reponer el potasio, muchas veces tenemos buenos resultados. Músculo esquelético, debilidad, retorcijones, tetanias, las parálisis que también se pueden presentar, los famosos calambres, como les decía, o sea, no, aquí no existe de que por más musculoso que sea el paciente, no vaya a tener este tipo de alteraciones, o sea, también las puede llegar a tener. Y de hecho, en este tipo de pacientes, como les decía, puede llegar a ser mucho más dolorosos todavía. En el caso de los renales, puede haber disminución del flujo sanguíneo renal, que se puede llegar incluso a los infartos renales, disminución de la filtración glomerular, pacientes que orinan demasiado, poliuria, ya están orinando más de lo normal, de hecho ya la orina sale blanca, ni siquiera ya sale el color normal, nefritis intersticiales, y bueno, el hecho de que orine bastante también lo puede llegar a lo predispone a infecciones del tracto urinario. Pacientes que orinan bastante pueden tener por arrastre de contaminación. Líquidos y electrolitos, inhibición de la aldosterona, incremento en la renina, alteraciones de metabolismo de las prostaglandinas. Y bueno, hemodinámicos también puede producir alteraciones a nivel de la presión arterial y resistencia vascular periférica. Y eso ahorita igual va a quedar para que ustedes no pueden ver. Respecto al tratamiento es importante tomar en cuenta, o sea, por ejemplo, que es el potasio como tal, yo siempre les aconsejo, les sugiero que capaz es un poquito más maleable de reponer, no tanto como el sodio. El sodio, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Si bien hay fórmulas, si bien también se puede reponer, hay que tener mucho cuidado con la reposición, porque si ustedes se pasan un poquito con la reposición del sodio, puede llegar a producir alteraciones a nivel del cerebro, que el paciente puede quedar en un coma permanente, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero en cambio el potasio, como que el potasio es un poquito más maleable, el potasio sí lo puedo ir reponiendo de a poco y muchas veces puede ser tener muy buenos resultados sin necesidad. Muchas veces, por ejemplo, nosotros ni siquiera pedimos ayuda o apoyo en medicina interna para la reposición de potasio, porque como les digo, es factible de reponerse e incluso es tan factible que las presentaciones de potasio se pueden ver en forma de vía oral de tableta o jarabe. O sea, ustedes pueden darle en forma de jarabe o de tableta el potasio a su paciente, pero en
cambio el sodio no viene ni en forma de jarabe ni en forma de tableta, solo en forma endovenosa. Entonces, por eso es que siempre tenemos que tener mucho más cuidado, porque la absorción por vía endovenosa obviamente va a ser mayor. Entonces, fíjense, importante la historia clínica aquí del paciente, valorar, ¿no es cierto?, cuáles son los factores de riesgo que tiene, cuál fue el motivo de consulta, por qué lo estamos tratando al paciente, si tiene antecedentes farmacológicos, dietas u otro tipo de antecedentes que pueda ayudarnos. Clasificar siempre, esto es lo que yo les decía, si es una hipopotasemia moderada, leve o grave. En este caso, la moderada, por ejemplo, muchas veces solamente se puede reponer con líquidos. Ya les había comentado que hay soluciones que ya traen incorporado el potasio, por ejemplo, la solución fisiológica. La solución fisiológica ya viene con sodio, con potasio y con cloro. Entonces, muchas veces solo con darle solución fisiológica al paciente, a una infusión de acuerdo obviamente a su peso y a las características de la patología, puede llegar a reponer sin ningún problema este 3 a 3.5 que tiene de deficiencia. Pero ya, por ejemplo, en casos moderados y graves, ya ahí necesariamente tenemos que ver otro tipo de forma de poder reponer. Laboratorialmente, obviamente, también. En este caso, por ejemplo, laboratorialmente, aparte de pedir el sodio o el potasio por vía sérica, porque eso es lo que nosotros pedimos, también se puede pedir por vía urinaria. O sea, yo puedo pedir sodio o potasio en orina. ¿Cuál es el problema? Que no todos los laboratorios lo hacen. De hecho, por ejemplo, en los laboratorios municipales, o por lo menos en mi hospital, no hay este tipo de laboratorio, porque el más factible es el potasio en sangre, pero no es en orina. Ahora, si ustedes tienen la oportunidad, por ejemplo, de hacer el potasio en orina, ese es más fiable. O sea, me va a decir si realmente ese paciente tiene o no tiene una hipopotasemia y de qué clasificación. Entonces, fíjense ahí, la forma de corrección del potasio se da en cloruro de potasio, así viene la presentación. Y esta, como les digo, puede ser por vía oral o por vía endovenosa, la facilidad que no tiene el sodio. El sodio solamente se repone por vía endovenosa, el potasio lo puede reponer por vía oral, por jarabe o por tabletas. En vía oral, por ejemplo, le puedo dar entre 40 y 120 mil equivalentes días sin ningún problema. Hay un solo problema, que en pacientes con gastritis sí no está muy recomendable dárselo, porque eso sí es irritante, es lo único. Pero después la absorción incluso es mucho mejor. Y por vía endovenosa, 10 mil equivalentes hora. Importante, se puede mezclar con cualquier tipo de solución, pero si lo pueden mezclar con solución glucosada, también va bastante bien. No nos olvidemos que tenemos la solución glucosada al 5, al 10 y al 20%, pero normalmente usamos al 5%. Y siempre tiene que ser una infusión lenta. Las ampollitas, por ejemplo, de cloruro de potasio, vienen en dos presentaciones, de 27 mil equivalentes y de 54 mil equivalentes. El de nosotros normalmente, o el que tenemos acá, es el de 27 mil equivalentes. No viene la presentación de 54. Si yo quiero ponerle dos ampollas en 300 ml y pasarle en 3 horas, porque tengo que pasarlo lento, es importante, no lo puedo pasar rápido el potasio. Peor si es una vía periférica. Las vías periféricas son las que hacemos generalmente a nivel superficial, ¿ya? Pero si tengo una vía central, que es una vía mucho más gruesa, ahí capaz lo puedo pasar un poquito más rápido. Pero después siempre páselo lento. Una, porque duele. Dos, porque aparte le pueden hacer una flebitis. Y tres, si pasa muy rápido, el paciente puede presentar paro cardíaco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que no sé si ustedes han escuchado, le puso potasio en vena y el paciente falleció. Nunca se pone potasio sin diluir. Sí o sí tiene que ser diluido. O sea, tengan cuidado con eso. Y ojo, o sea, la enfermera hace lo que ustedes le dicen. Si ustedes no lo diluyen en su indicación, ojo, cuidado, porque hay enfermeras, a veces las enfermeras pueden ser nuevas y no saben, no sé si ustedes tienen escuchado, hay muchos problemas siempre con este tema. ¿Ya? El potasio, como les digo, es muy maleable de usarlo cuando quiero reponer, pero tengo que tener cuidado en el momento de la reposición. ¿Qué es lo que se aconseja? Cuando tengo un potasio de 2 a 2.5, que es el más grave, o menos de 2, puedo llegar a reponer un 15%, que equivale a 48 mil equivalentes kilogramos. Cuando tengo de 2.5 a 3, repongo un 10%, que es un 32 mil equivalentes kilogramos. Y de 3 a 3.5, 5%. El leve puede ser por vía oral e incluso con los mismos alimentos. Nosotros muchas veces decimos al paciente que coma banana, por ejemplo, guineo, banana o alele, y reponen bastante bien porque es uno de los alimentos más ricos en potasio. O se le puede dar por vía oral, jarabe o tableta. Y bueno, el moderado y el grave es mejor darle por vía endovenosa.
potasio mayor a 5.5 miliequivalentes. Son trastornos que ponen en peligro la vida del paciente y pueden llegar a producir principalmente complicaciones cardíacas. En este caso, ¿cuáles van a ser las complicaciones más frecuentes? Alteraciones en el electro. O sea, fíjense que o ya esté muy bajo o esté muy alto, produce complicaciones cardíacas. Cuando está muy bajo, generalmente arritmia, y cuando está muy alto puede llegar a producir paro cardíaco de forma directa. Neuromuscular, parestesia y debilidad, que también puede presentar, y hemodinámicamente puede disminuir la tensión arterial. Dentro de su clasificación también se clasifica en falsa por retención de potasio y por redistribución. Entonces tenemos exactamente lo mismo, solo la que es por retención de potasio es la verdadera, porque la redistribución y la falsa son tal cual hiperpotasemia falsa, donde yo lo que tengo que hacer es mejorar la causa, no así el potasio. O sea, aquí no bajo el potasio en la falsa y en la redistribución no veo de bajar el potasio. Lo que tengo que hacer es mejorar la causa que está produciendo esa hiperpotasemia. La falsa, por ejemplo, hemólisis, buscar cuál es la causa de hemólisis, por qué mis células dentro de la sangre se están destruyendo. Porque al destruirse, ¿qué es lo que pasa dentro? ¿Qué es lo que tenemos dentro de la célula? Sodio o potasio. Potasio. Si la célula se destruye, el potasio queda disuelto en la sangre. Entonces, esto hace que el potasio aumente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar cuál es la causa de hemólisis. Entonces, no es que veo la forma de disminuir el potasio. Lo que tengo que ver es la forma de buscar qué es lo que está produciendo mi hemólisis. Misma situación con la trombocitosis. ¿No es cierto? Trombocitosis, ¿a qué tipo de célula de sangre se refiere? A las plaquetas. Entonces, estamos diciendo que hay un aumento de plaquetas, ¿no es cierto? Que también va a producir, se va a acompañar de una hipercaliente. Leucocitosis lo mismo, anormalidades de los eritrocitos lo mismo, que todos estos en realidad culminan en hemólisis o en destrucción celular. Entonces lo que tengo que hacer es buscar qué es lo que está pasando con esa célula y tratar de reponerlo, y en base a mi reposición o a mi tratamiento voy a mejorar mi potasio de forma paralela. Lo mismo con la redistribución, casos de acidosis, déficit de insulina, succinilcolina. Aquí el déficit de insulina, por ejemplo, se ve mucho en los pacientes con diabetes, por eso es que muchos de nuestros pacientes diabéticos que llegan a nefropatía, que no se olviden que es una de las complicaciones que se presentan en los pacientes diabéticos, llegan a presentar hiperpotasemia. O sea, la mayoría presentan este tipo de patología. El uso excesivo de succinilcolina o intoxicación digitálica en estos pacientes cardíacos. Y por último, la que es hiperpotasemia verdadera, donde sí o sí yo tengo que ver la forma de cómo bajar ese potasio, es aquí disminución de la tasa de filtración glomerular. La mayoría de las veces en este caso esto se resuelve solamente con diálisis, no hay otra forma porque aquí mi riñón está afectado, entonces necesito buscar la forma de cómo hacer que mi riñón funcione. Deficiencia de mineralocorticoides, no nos olvidemos que los mineralocorticoides ayudaban también, ¿no es cierto?, en sacar el potasio de la sangre y llevarlo a la célula. Pero si tengo una afectación de los mineralocorticoides, como la aldosterona, por ejemplo, entonces no va a haber quien saque ese potasio de la sangre y lo lleve a la célula, entonces el potasio se sigue acumulando en la sangre. Defectos de la secreción tubular del potasio, bueno, aquí también es lo mismo, el tema de la riñón, si mi problema es el riñón, entonces obviamente lo que voy a tener que hacer es pensar probablemente en una diálisis. Aquí las manifestaciones clínicas de la hipercalemia, y esto sí puede ser pregunta de examen, chicos, porque sí se ve, son signos notorios de una hipercalemia. Onda T picuda, ya, así se presenta la onda T. Fíjense, la onda T normalmente no es tan picuda, pero así se ve en un electrocardiograma. Ondas P aplanadas, ya, que también las vemos acá. Fíjense, normalmente la P es un poquito más como una montañita, pero en caso de hipercalemia o hiperpotasemia se ve más aplanada. Y ondas S de fibrilación o paro, que bueno, en estos casos cuando hay una hiperpotasemia y el paciente ya llega a un cuadro mucho más complicado. Y bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento entonces? Lo que yo tengo que hacer en las situaciones de presión, de aumento de potasio verdadero, ya que era la parte de la clasificación del medio, entonces ahí tengo que buscar la forma de cómo bajar ese potasio. Fíjense que una de ellas es el uso de calcio, ¿ya?, que antagoniza los efectos del potasio sobre la conducción cardíaca.
Aquí lo que yo puedo hacer es usar un conato de calcio como parte de la medicación para hacer de que ese potasio que está excesivo en mi sangre pase nuevamente a las células. Misma situación con la insulina, acuérdense que habíamos hablado, ¿no es cierto?, en las generalidades de la insulina. La insulina también me ayuda a que el potasio que está excesivo o que está en gran cantidad en la sangre pase o se redistribuye a las células. Entonces aquí yo puedo usar de 8 a 10 unidades en un litro de solución glucosada al 5%, solución de glucosa al 5%, pero obviamente si aquí estoy dando glucosa para poder ayudar, porque también el hecho de darle glucosa al paciente es como si que empujara el potasio a la célula nuevamente, es como si lo estuviera devolviendo a la célula. Tengo que hacer controles constantes de glicemia y de electrolitos. Y esto lo dan, por ejemplo, en terapia intensiva o en cuidados intermedios cuando les toca estar en su internado, es una forma de tratamiento. Lo preparan en infusiones así de 1 litro y lo van pasando a 15 ml hora y obviamente tienen que ir haciendo el control. Porque si yo le estoy dando azúcar a mi paciente, tengo que controlar de que no se le suba a un high a más de 300, porque puede llegar incluso hasta 500. Diuréticos en asa, importante también que se les puede dar dentro de la medicación, entre ellos la furosemida o el ácido clacínico, para ayudar a la excreción de potasio. O sea, voy a sacar ese potasio que está en la sangre y voy a ayudar a que se filtre a través del riñón. Pero ojo, importante, para que yo use esto se supone que mi riñón tiene que funcionar. Si mi riñón no funciona, entonces no me sirve ningún diurético por más de asa que sea. El bicarbonato, que también va a ser parte de la medicación que yo puedo utilizar para poder sacar ese potasio que está excesivo en la sangre o en el líquido extracelular, vamos a decir así, para que vuelva al intracelular, para que vuelva a la célula. Y por último, si ninguno de esos funciona o ninguno de los otros es suficiente, obviamente la diálisis, filtrando, ¿no es cierto? No nos olvidemos que la diálisis es como si fuera un riñón externo del paciente, va a ayudar a que el potasio baje obviamente y vaya disminuyendo, pero son concesiones que pueden durar 2 o 3 horas. Y a veces no necesitan una sola diálisis, necesitan hasta a veces 2 o 3 sesiones para poder mejorar el potasio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, vamos a los desórdenes del balance de calcio. Ya hemos hablado del sodio, hemos hablado del potasio, ahora vamos a hablar del calcio. El calcio es el otro catión divalente que es más abundante, ¿no es cierto?, dentro del líquido, dentro del extracelular, pero principalmente a nivel del hueso. En este caso, por ejemplo, valor normal de calcio sérico de 8.5 a 10.5 miligramos por unidad de litro, por decilitro, por decilitro. Fíjense ustedes que aquí es bien importante, porque aquí el metabolismo del calcio va a estar regulado por la hormona paratiroidea y por la vitamina D. Y aquí también vamos a ver de que este tipo, por ejemplo, el calcio como tal va a tener 2 formas. Una que se llama forma ionizada y otra que se llama forma no ionizada. La forma ionizada generalmente es la más activa, o sea, es la parte del calcio que es el que más está dentro del proceso de homeostasis, del equilibrio celular que pasa de un espacio, del espacio líquido del extracelular al intracelular. Mientras que el no ionizado es como que es más pasivo. Es más pasivo, ¿por qué? Porque se deja arrastrar por la albúmina. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la albúmina, no es cierto? Como parte de los coloides que forman también parte de lo que vienen a ser los solutos dentro ya sea del plasma o de cualquiera de los dos líquidos, pero principalmente el extracelular. En este caso, por ejemplo, ese calcio que es no ionizado es como si fuera agarrado por la albúmina para que pueda cumplir su función. El calcio ionizado más o menos se calcula entre 4.6 y 5.1 miligramos por decilitro y el resto viene a ser no ionizado para poder hablar del valor normal. O sea, el valor normal del calcio sérico es de 8.5 a 10.5. Pero de ese total, un 4.6 a 5.1 es ionizado, que es el que normalmente mantiene el proceso de homeostasis, y el otro, lo que queda, si lo restamos, es el no ionizado. ¿Ya? Aquí un poquito de la homeostasis del calcio. Vamos a irnos directo al tema de hipocalcemia, ¿ya? Porque esto es lo que nos interesa. Generalmente la hipocalcemia, como dice su nombre, por eso les decía, tengan cuidado y lean bien en el momento de su examen. Por ahí les ponen hipocaliemia o hipocalcemia o hiper. Entonces van a tener cuidado a leer. Una cosa, hipocaliemia, potasio. Hipocalcemia, ese sí es calcio, ¿ya?
Cuando es menor de 8.5, hablamos de hipocalcemia. Ahora, obviamente aquí también mucho va a depender de si se trata de una hipocalcemia leve, moderada o grave. Mucho depende de cuánto es lo que está por debajo del valor normal del calcio en el paciente. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las causas más frecuentes para que mi calcio disminuya? Uno, hipoaluminemia, pacientes desnutridos. Desnutrición es una de las causas más frecuentes. Por eso le digo, la desnutrición, ahora, hoy por hoy se ha visto que sí puede llegar a afectar de gran manera en varios de los casos de estos electrolitos y también de hidratación. Pacientes con síndrome nefrótico que también pueden presentar hipocalcemia. Pacientes con enfermedades hepáticas, y ahí sí lo vemos mucho, especialmente aquellos pacientes con enfermedades hepáticas, cirrosis, insuficiencia hepática, especialmente por de tipo alcohólico, que se ha visto, incluso hay estudios donde relacionan, por ejemplo, el porcentaje de fracturas que tienen por justamente la depresión de calcio que tienen a nivel del hueso. Pacientes con hipoparatiroidismo, y sí, justamente porque la hormona paratiroidea es la que controla el metabolismo del calcio. Y al haber un hipoparatiroidismo, va a haber un menor metabolismo del calcio, y por tanto este se va a encontrar disminuido. Deficiencia de vitamina D, que también puede producir, no nos olvidemos que la vitamina D se produce también a nivel del intestino y también a nivel solar, ¿no es cierto? Y eso también cuando no la consumimos en suficiente cantidad, entonces no hay que lleve ese calcio a la sangre y que también obviamente lo redistribuye en los tejidos, especialmente el hueso. En caso de hiperfosfatemia, en caso de uso de corticoides, especialmente pacientes con neoplasia, que son ellos los que más utilizan, o enfermedades autoinmunes como lupus, por ejemplo, que sí tenemos bastante lupus en pacientes jóvenes. Y en caso de pancreatitis, que bueno, también cuando les toque estar creo que ya al año, cuando lleven cirugía 2, ya van a hablar de pancreatitis. De hecho, una de las causas de pancreatitis viene a ser el hipoparatiroidismo, y justamente también se debe a la presencia, a la disminución, donde va a haber una disminución de calcio, ¿ya? Es una de las causas. Dentro de los signos y síntomas que puede presentar la hipocalcemia, está la tetania. Estos pacientes que les llegan así con los dedos duros, y el paciente que sabe que doctora no puedo mover los dedos, hay como una contractura de los dedos y tal cual, así como en garras lo presenta, eso se llama tetania. Puede presentar espasmos en diferentes lados del cuerpo, que también se conocen como mioclonia, que es como si saltara por diferentes partes del cuerpo. El músculo, el ciclo de Chopstead o de Trousseau, donde hay un dolor a nivel del músculo o del nervio facial, y el paciente presenta dolor, y eso generalmente también por un tema de hipocalcemia. En casos obviamente más graves de hipocalcemia pueden llegar a presentar convulsiones e incluso obviamente alteraciones mentales. Ahora, ¿cómo hago el manejo en estos casos? Mucho va a depender de si tiene una sintomatología muy severa, si es leve o si solamente es un déficit de vitamina D. En caso, por ejemplo, de que sea una hipocalcemia severa, estamos hablando de menos de 5 miligramos de cilindro, y aparte es sintomática, lo que podemos utilizar es gluconato de calcio o cloruro de calcio, siempre por vía endovenosa. O sea, cuando ya tienen un paciente con una sintomatología grave, obviamente tenemos que ver la forma de cómo reponerlo de forma rápida. Y la forma rápida, la mayoría de las veces va a ser endovenosa. Entonces, las presentaciones en este caso son gluconato y cloruro de calcio, que son las que mejor se absorben por vía endovenosa. Por vía, Por vía oral también está, el que se presenta es el gluconato de calcio, que también se puede dar por vía oral, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Gluconato, el citrato y el carbonato o lactato de calcio que se dan por vía oral, pero el que más he visto por lo menos el gluconato y el citrato, que son los que vienen, incluso algunos ya vienen acompañados por vitamina D, e incluso otros, como les decía, también acompañados de magnesio. Ahora, por el contrario, la hipercalcemia. En este caso, por ejemplo, vamos a tener un calcio que es mayor a 10.5 miligramos por decilitro. Ahora, aquí por el contrario también, en el hipoparatiroidismo se producía hipocalcemia, en el hiperparatiroidismo se va a producir hipercalcemia, ¿no es cierto? Porque aquí hay un exceso de producción de calcio por la hormona paratiroidea. Procesos malignos, que bueno, eso nunca faltan, nos referimos a procesos neoplásicos, que eso siempre se van a presentar con un aumento
Y el calcio, en estudios se ha visto que sí, efectivamente, pacientes con neoplasia pueden llegar a tener exceso en la producción de calcio o el calcio sérico está aumentado. Pacientes con inmovilización prolongada también pueden presentar hipercalcemia. Pacientes con tirotoxicosis, pacientes con enfermedad de Addison, sarcoidosis, que es una alteración, ¿no es cierto?, de las proteínas, también una enfermedad de tipo autoinmune. Uso de litio o tiazida, especialmente en pacientes psiquiátricos, ¿ya? Que también pueden, cuando toman por mucho tiempo, por eso es que también los mismos psiquiatras les hacen controles de electrolitos para poder verificar si no tienen ningún tipo de alteración, ya sea de sodio, potasio o de calcio. Signos y síntomas en la hipercalcemia, pacientes con náuseas, con vómitos, estreñimiento, y sí, eso lo hemos visto, ¿ya? Y pacientes que tienen 15 miligramos por decilitro de calcio, que no pueden ir al baño, pueden estar así hasta una semana, 10 días con dificultad, porque presentan un hilo paralítico similar al del potasio, pero el del potasio no se olviden que es por el contrario la hipopotasemia. Pacientes pueden presentar hipotensión, hipovolemia, también puede acompañarse por poliuria, estados confusionales, depresión, bueno, y en casos graves también se puede presentar coma. ¿Cómo corrijo la hipercalcemia grave principalmente? Porque esa es la que yo tengo que ir corrigiendo, la que tengo que corregir más rápido. Uno, corregir la hipovolemia. No nos olvidemos que una de las causas también puede ser de que tenga una bajo solvente y mi solvente esté aumentado, entonces lo que tengo que hacer es mejorar mi solvente. Tengo que hidratar a ese paciente. Siempre es importante la buena hidratación. Uso de diuréticos, como lo habíamos visto en potasio o en hiperpotasemia o hipernatremia, dar diuréticos siempre nos va a ayudar porque lo que nosotros queremos es sacar ese exceso de soluto que tenemos en la sangre para que se filtren a través del riñón y obviamente puedan ser eliminados por la orina. El uso de calcitonina también me puede ayudar a sacar ese calcio que tengo de exceso en la sangre y llevarlo al hueso, entonces también es importante, me va a ayudar. El uso de hidrocortisona, con el cual hay que tener un poquito de cuidado porque la hidrocortisona también, no se olviden que no funciona, tiene otros efectos como efectos antiinflamatorios, entonces es importante tener un poquito de cuidado dependiendo de la causa de mi hipercalcemia. Bamidronato, indometacina, que también tiene un efecto antiinflamatorio, pero también puede ayudarnos a pasar con el calcio, principalmente sacarlo de la sangre. Y bueno, como los otros hiper que hemos visto, si nada de lo otro funciona o no es suficiente, el paciente va a diálisis, ¿cierto? Para poder hacer la filtración. En el caso del magnesio, bueno, aquí como vemos es el otro catión intracelular más abundante después del potasio. Funciona como cofactor enzimático. Su equilibrio está relacionado con dieta y con la excreción renal. Carga de sodio, de calcio, diurético y también de la paratormona. Aquí, por ejemplo, también el magnesio sérico total está entre 2.3 miliequivalentes litro o también se puede medir en 2.7 miligramos litro. O sea, se puede utilizar cualquiera de las dos unidades. Fíjense que sodio y potasio generalmente es más milequivalentes litro, y el magnesio, el calcio, perdón, era más miligramos decilitro. En cambio, aquí podemos utilizar cualquiera de las dos unidades. Aquí también se puede dividir en sérico, en iónico, perdón, que es 1.1 miliequivalentes litro, y el urinario de 5 a 15 miliequivalentes litro. Respecto a la hipomagnesemia, cuando generalmente el magnesio es menor a 1.4 miliequivalentes litro o 1.7 miligramos por decilitro, generalmente se va a deber a causas gastrointestinales, diarrea, vómitos, principalmente esas son las más frecuentes, desórdenes endocrinos que generalmente se deben más a tumores de tipo endocrino, pérdidas renales por alteraciones obviamente o deficiencias del riñón, insuficiencia renal crónica principalmente, o por nefrotoxicidad. En este caso, dentro de las complicaciones que más se puede llegar a presentar son las arritmias cardíacas, los pacientes pueden llegar a presentar infartos. Y bueno, el manejo, dependiendo de si es una hipomagnesemia leve, directamente con el consumo de dieta, y también aquí tenemos para colocar el sulfato de magnesio, también puede venir en forma de vía oral, o sea que podemos dar en forma de tabletas al paciente. Y bueno, cuando es severo, como nosotros como hemos visto, importante darlo por vía endovenosa, sulfato de magnesio, que incluso lo que les decía también se puede acompañar de potasio, porque el potasio y el magnesio como si se arrastraran
juntos. Entonces muchas veces se puede presentar hipomagnesemia con hipopotasemia, entonces le podemos dar a los dos las infusiones con sulfato de magnesio y también con potasio, con cloruro de potasio, para ayudar a subir ambos electrolitos. Y la hipermagnesemia, en este caso, por ejemplo, cuando el magnesio es mayor a 2.3 miliequivalentes litro o 2.7 miligramos decilitro, entre las causas más frecuentes es insuficiencia renal, la hemólisis, que es similar a las causas. Si ustedes se ponen a pensar y hacemos una revisión de los 4 electrolitos, la mayoría tiene relaciones similares en las causas cuando estamos hablando de un desequilibrio que aumente su valor normal. Hiperparatiroidismo, cetoacidosis, que se presenta más en pacientes diabéticos tipo 1, lisis tumoral, que también se va a presentar porque es un exceso de formación de celular, toxicidad por teofilina, que bueno, ya no se utiliza mucho, la teofilina, como les digo, se utilizaba antes para el asma. Signos y síntomas, pacientes con letargia, que están así como que dormidos, que no tienen muchas ganas, debilitados, hiporreflexia, no actúan rápido, no tienen fuerza para poder tener buenos reflejos. Pueden presentar hipotensión, arritmias cardíacas, parálisis respiratoria, porque obviamente no tienen una función normal muscular. Y bueno, el tratamiento que se debe hacer principalmente en casos graves, igual que en los otros que hemos estado viendo, hemodiálisis o diálisis general, el uso de gluconato de calcio para poder atraer más magnesio, mejorar el volumen, siempre dar buena hidratación al paciente, y por último también el uso de diuréticos para ayudar a que el paciente pueda eliminar por irrigación renal el exceso de magnesio. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Bueno, vamos entonces con alteraciones ácido básicas, que ya es lo último de este tema de líquido y electrolito. ¿Ya? Bueno, respecto al tema de alteraciones ácido básico, este es como que un poquito más complementario. Yo sé que ustedes esto lo han visto en fisiología, si no me equivoco, ¿ya? Donde hablamos de la homeostasis ácido-base. ¿Ya? No nos olvidemos que cuando hablamos de ácido-base nos estamos refiriendo al equilibrio de las concentraciones del pH, del dióxido de carbono y del bicarbonato. O sea, cuando hablamos de alteraciones o hablamos de homeostasis ácido-base, tenemos que hablar de esos tres puntos, de esos tres componentes, del pH, del dióxido de carbono y del bicarbonato, para que después podamos entender su clasificación, ¿no es cierto? Que ya vamos a hablar de acidosis, alcalosis, si es respiratorio o si es metabólico. El pH normal es de 7.35 y 7.45. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa estructura, o sea, en esa que es donde van a actuar nuestros hidrogeniones, ¿no es cierto?, con carga positiva, en este valor normal, todas nuestras células, todos nuestros componentes, todas nuestras presiones, etcétera, van a actuar de forma normal. En esos parámetros, de 7.35 a 7.45. A eso nosotros llamamos pH neutro. ¿Ya? O sea, eso es lo normal. Para que todo mi sistema, todas mis funciones actúen de la forma adecuada, necesito ese tipo de pH. Aquí también vamos a hablar de acidosis y alcalosis. Cuando hablamos, por ejemplo, acidosis o alcalosis, cuando hay acúmulo de ácidos o bases, entonces ahí ya empieza a haber un desequilibrio, porque aquí estamos hablando de un pH neutro. Pero cuando los hidrogeniones bajan por debajo de su valor normal, entonces ya empezamos a hablar de un acúmulo de ácido, y eso se va a llamar acidosis. ¿Qué quiere decir? Que el pH va a estar por debajo de 7.35. Pero si por el contrario mis hidrogeniones aumentan, entonces vamos a hablar de que hay un acúmulo de bases. Entonces ahí vamos a hablar de que es un pH alcalino, o sea, va a estar por encima de 7.45. ¿Se entiende hasta ahí, no es cierto? Van a recordar. Ahora, para que yo clasifique estas alteraciones ácido-básicas, no nos olvidemos que les decía yo, dentro de los componentes hablábamos de dióxido de carbono y hablábamos de bicarbonato. Ya sea que esté aumentado o disminuido, vamos a hablar, cuando compromete al dióxido de carbono, hablamos de que puede ser una alteración respiratoria, o cuando hablamos de que el bicarbonato está alterado, vamos a hablar de que es una alteración metabólica. Ahorita les voy a mostrar un cuadro donde lo van a entender mejor. ¿Ya? Y así también acidemia o alcalemia, que aquí generalmente, dependiendo de si está aumentado o está disminuido, aquí la mayoría de las veces cuando está aumentado, bueno, hablamos de acidemia o alcalemia.
pero lo que más nos va a interesar, lo vamos a ver aquí, que es acidosis y alcalosis, ¿ya? Fíjense, cuando hablamos de acidosis, tenemos aquí los trastornos ácido-bases, nuestro pH, de allá vamos a tener el dióxido de carbono y vamos a tener el bicarbonato en cada uno. O sea, fíjense, vamos a tener en realidad 4 alteraciones o 4 trastornos ácido-base que van a tener diferentes patologías que se van a caracterizar y cada una de ellas, cada uno de estos trastornos tiene una forma de tratamiento también, o sea, cómo yo lo voy a manejar. El pH normal, 7.35 a 7.45, el que está en medio. Y mi dióxido de carbono, lo normal, 35 a 45 milímetros de mercurio. Y mi bicarbonato, lo normal, 22 a 26 miliequivalentes líquidos. ¿Ya? Eso es un paciente normal que tiene funciones normales, con una homeostasis normal, donde el sodio, el potasio, el cloro, todos trabajan de forma adecuada. Cuando este sodio disminuye sus hidrogeniones, habíamos dicho que se produce una acidosis. Pero esa acidosis se puede acompañar con un aumento de CO2, de dióxido de carbono, o con una disminución de bicarbonato. Cuando hablamos de un aumento del dióxido de carbono, hablamos entonces de una acidosis respiratoria. Y cuando hablamos de una disminución del bicarbonato, hablamos de una acidosis metabólica. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Ya? Ahora, por el contrario, cuando mis hidrogeniones aumentan, ¿ya? Y tengo un pH por arriba de 7.45, estamos hablando de alcalosis. Y esta alcalosis también, por el contrario, se puede acompañar al contrario de la acidosis. Cuando es una disminución del dióxido de carbono respiratoria, o sea, vamos a hablar de una alcalosis respiratoria, y si hubo un aumento del bicarbonato, vamos a hablar de una alcalosis metabólica. Entonces, fíjense, ahí ya tenemos los 4 trastornos ácido-base. Acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Entonces, ahí lo tenemos que saber. No van a estar siempre aumentados los dos, porque esa es siempre la equivocación. Fíjense ustedes, aquí pensamos de que siempre la acidosis respiratoria va a tener aumento del dióxido de carbono y va a tener aumento del bicarbonato, y no, porque ahí ya no sería entonces una acidosis respiratoria, ¿ya? Siempre uno va a estar más, va a tener mayor predominio, siempre uno va a predominar más, para que nosotros lo podamos clasificar. En acidosis y alcalosis estoy segura que no van a tener problemas, porque es fácil que ustedes se den cuenta cuando está el pH aumentado o disminuido y cuando obviamente es un pH normal, ¿ya? Pero ustedes tienen que valorar, porque puede ser, fíjense ustedes, es muy raro que sea un trastorno mixto, puede pasar, pero es muy raro que sea, qué sé yo, una acidosis, cuando por ejemplo yo tengo una acidosis respiratoria donde mi dióxido de carbono está aumentado, y por el contrario, y también mi bicarbonato está aumentado, se denomina una acidosis respiratoria compensada. Se ubica, ¿no es cierto? Cuando los dos están aumentados es compensada. Pero para que sea una respiratoria propiamente dicha, mi bicarbonato tiene que estar normal. Porque si mi bicarbonato está disminuido, entonces ya no es respiratoria, va a ser una acidosis metabólica. Se van ubicando, igual va a estar el cuadrito ahí, para que lo vayan. ¿Por qué me interesa que vayan viendo esto? Porque fíjense que estos trastornos ácido-base también se acompañan de los desequilibrios hidroelectrolíticos. O sea, no crean que ustedes solamente van a tener una hipopotasemia o solamente van a tener una hiponatremia. Ustedes pueden tener hipopotasemia, hiponatremia, hipocalcemia y de paso tener su paciente con alcalosis respiratoria. O sea, todo se les va a presentar junto. No crean que esto se les presenta por separado. Que un paciente tiene hipernatremia, el otro paciente tiene hipopotasemia y así sucesivamente. Obviamente aquí lo estamos estudiando como si estuviera todo separado. Pero el paciente, llegado a su momento, es complejo. Yo lo tengo que estudiar en toda su estructura. Y ahí recién me doy cuenta de que, sí, ¿verdad? Fíjense aquí un ejemplo claro. Con la A, que es lo que más nosotros vemos. Porque como vemos más el tema gastrointestinal, la mayoría de nuestros pacientes vienen con acidosis o con alcalosis de tipo metabólico, más que respiratoria, porque nosotros no vemos la parte pulmonar tanto. Entonces miren aquí ustedes, aquí por ejemplo la acidosis metabólica, para que ustedes se den cuenta, ocurre una reducción del pH por insuficiencia del bicarbonato,
bicarbonato, que está con de un valor normal de 22 a 26, está con 22. ¿Qué motivo tengo para que mi paciente esté con una acidosis metabólica? Diarrea. Y de paso ya hemos dicho que dentro de las causas de diarrea, dentro de las causas de los desequilibrios electrolíticos que tenemos la diarrea, el paciente puede tener hipopotasemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Se ubican, ¿no es cierto? O sea, me voy a que el paciente puede tener todos esos trastornos al mismo tiempo. No es que los tenga separados. Por eso tenemos que estudiar al paciente en conjunto. Y eso, llegado al momento, puede afectarnos, puede afectar a nosotros en el momento de hacer un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, y en la evolución del paciente. Porque por más cirugía que yo haga, si yo no compenso este trastorno que pueda tener el paciente igual va a evolucionar mal. Porque yo no puedo operar a un paciente cuyo pH no está funcionando dentro de los parámetros normales. Porque todo su proceso de homeostasis interno, todo su procedimiento de equilibrio interno no me está funcionando. Y eso obviamente ya se ve más cuando tengo un paciente obviamente que está totalmente complejo y que está con todo desequilibrado. Que pasa, no siempre, pero pasa. Siempre hay pacientes que puedan llegar a este punto. Así, por ejemplo, miren, aparte tengo pacientes que entran en shock, pacientes con shock hipovolémico principalmente, hemorragias, un ejemplo claro, paciente que me venga choqueado por una pérdida de sangre, ¿ya? Normalmente llega a ser una acidosis metabólica y más cuando estamos hablando de un grado 3 o grado 4, que hemos hablado de los grados de hipovolemia, ¿no es cierto?, de hemorragia. Pacientes con insuficiencia renal, pacientes con quemadura. Los pacientes con quemadura nos hacen un trastorno acidosis metabólica rápida y más cuando tienen todavía una superficie corporal quemada mayor al 50%. Acuérdense, habíamos hablado también de la hipopotasemia, ¿no es cierto? La depresión verdadera de potasio extrarrenal, quemaduras. Y más cuando tienen un porcentaje alto de superficie corporal quemada. Yo sé que hay muchas patologías que ustedes no la conocen, pero ya llegado el momento van a empezar a entender y van a empezar a hacer las conexiones de por qué es importante que yo sepa derecho. Ahora, ¿cómo yo identifico, por ejemplo, que ahí es otra? Porque no es que yo agarro y le pido por separado al paciente o al laboratorio que me dé cuál es el trastorno ácido base del paciente. Generalmente pedimos una gasometría, y más que todo una gasometría arterial, porque la gasometría arterial generalmente me muestra mejor o con datos más fiables cuánto es el valor de mi pH, de mi bicarbonato y mi dióxido de carbono. Ahora, si yo estoy hablando aquí, por ejemplo, después, ¿qué otros síntomas producen? Náusea, anorexia, taquipnia, hiperpotasemia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, corregir mi acidosis. ¿Y qué hago para corregir mi acidosis? ¿Qué harían ustedes para corregir la acidosis? ¿Dar? Bicarbonato. ¿Por qué? Porque lo que está abajo es el bicarbonato. Entonces tengo que darle el bicarbonato no solamente, actúa también como buffer. No sé si han escuchado el término buffer, ¿no es cierto? Que también se llama amortiguador. Entonces es alcalino. Entonces si yo estoy con un pH ácido, lo que tengo que hacer es corregir justamente esa acidosis. Y para corregir esa acidosis, ¿qué tengo que darle? Más álcalis. Y en este caso voy a darle álcalis, que es bicarbonato, y al mismo tiempo que reparo mi pH o mejor mi pH, voy a reponer también mi bicarbonato. Reponer bicarbonato. Ahora, por el contrario, miren aquí, cuando tengo una acidosis respiratoria, un dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, que generalmente se acompaña o se da después de una ventilación inadecuada, pacientes que están con taquipnia, con insuficiencia respiratoria, que ya ustedes lo van a ver. O sea, ojo, no significa que porque tenga solo algo pulmonar va a estar con insuficiencia respiratoria. Tenemos pacientes con peritonitis grave o perforaciones o obstrucciones intestinales por vólvulos o fecalomas, donde hay un aumento de la presión intraabdominal, y al tener un aumento de la presión intraabdominal apretan el tórax, y al apretar el tórax obviamente restringen la ventilación mecánica del paciente, y al restringir la ventilación mecánica del paciente nos lleva a una acidosis respiratoria. ¿Ya? La mayoría de las veces en esos pacientes, por ejemplo, graves, se acompaña de una acidosis respiratoria compensada, pero esa compensación es temporal.
O sea, no es que ya está compensado mi acidosis respiratoria, lo dejo a mi paciente ahí, no. Eso solamente va a ser una compensación temporal hasta que yo resuelva la parte abdominal. Resuelvo la parte abdominal, corrijo qué es lo que está produciendo esa hipertensión abdominal, que ya lo van a conocer al año, ¿vale? En qué consiste la hipertensión abdominal, pero una patología donde la presión abdominal normal se aumenta demasiado y obviamente restringe toda la función digestiva y eso va a llevar a otras consecuencias. Aquí, por ejemplo, se reduce el pH, obviamente estamos hablando de una acidosis, y hay una retención primaria de CO2. ¿En qué caso se da? En EPOC, en enfermedades del sistema nervioso central, en el uso de algunos fármacos, en apnea del sueño, que va a producir debilidad, confusión. Obviamente el paciente no está oxigenando bien, no le está llegando oxígeno al cerebro, entonces no va a tener una buena conciencia, va a estar confuso, va a presentar cefalea, va a estar con mucho dolor de cabeza y también con temblor, porque no está teniendo una buena oxigenación. ¿Qué hago aquí? Mejorar la ventilación alveolar. Aquí muchas veces incluso tenemos que llegar a intubar a ese paciente para poder mejorar, hacer un buen manejo de la vía aérea. Y bueno, también una vez que ya se haya corregido, fisioterapia respiratoria para poder hacer el seguimiento. Ahora, ¿qué hacemos en este otro caso? En la alcalosis, ¿ya? Muchos dicen que la alcalosis es más fácil de manejar que la acidosis. Los clínicos lo manejan así. A mí me parecen los dos igual de dificultosos. Las dos formas tienen su dificultad, ¿ya? Aquí en la alcalosis, entonces, mi pH va a estar aumentado de más microrremiones, ¿ya? En caso, por ejemplo, que hablemos de alcalosis respiratoria, mi dióxido de carbono va a estar menor a 35 milímetros de mercurio. Aquí generalmente se da porque hay un exceso de eliminación de dióxido de carbono. O sea, el paciente está perdiendo dióxido de carbono en exceso. Lo está perdiendo por algún lado. Asma, pasa en asma porque el paciente tiene una restricción, no está ventilando bien. Ansiedad, son pacientes que empiezan a hiperventilarse, ¿no es cierto? Entonces no está reteniendo el dióxido de carbono. Pacientes en elevadas alturas, pacientes con accidentes cerebrovasculares que también se ve, o se acompañan de alcalosis respiratoria. Hay taquicardia, hay mareo, hay temblores, hay parestesia. Aquí es importante tratar el trastorno base, ya sea el asma, ya sea la ansiedad o el ACV, lo que esté causando la alcalosis respiratoria en este caso. Y obviamente, hiperventilación psicógena. Si el paciente se está hiperventilando y está botando el dióxido de carbono y no lo está reteniendo, no sé si han escuchado eso, lo de la bolsita. Aquí en estos casos se puede utilizar, porque lo que yo quiero es que ese dióxido de carbono no se vaya, se mantenga en el paciente para poder hacer la reposición, ¿no es cierto? Bueno, mucho se utiliza, o lo utiliza mucho, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, donde el paciente empieza a hiperventilarse, pero ese dióxido de carbono se sale, entonces la bolsita va a ayudar a retener. Y el bicarbonato, cuando hay aumento del bicarbonato, en este caso más de 26 el equivalente litro, que se considera ya una alcalosis metabólica, que hay al contrario un exceso de bicarbonato, motivo vómito, las tubulopatías a nivel renal, pacientes con hipovolemia que también se puede presentar, pacientes con adenoma venoso, con hipopotasemia, puede haber cefalea, hipotensión, arritmia, hiporreflexia en el paciente dentro de los síntomas más frecuentes. Importante también corregir el trastorno. Para que baje el bicarbonato, yo tengo que corregir cuál es el trastorno, qué me está produciendo esa alcalosis metabólica. Tengo que corregir. Si es vómito, ¿qué le está produciendo el vómito? Una enfermedad gastrointestinal, una infección bacteriana, qué tipo de tubulopatía tiene, una insuficiencia renal, qué le está causando, todo. ¿Cuál es la causa principal? Entonces yo la tengo que corregir para que mi bicarbonato vuelva al valor normal. Y siempre corregir la hipovolemia también es importante en este caso, darle líquidos al paciente. Esta es una de las primeras cosas, por ejemplo, si hasta no se ha encontrado la causa, lo primero que se hace es darle líquido al paciente para ayudar a hacer la reposición e ir como que diluyendo ese bicarbonato. Eso es lo que se hace en este caso, porque lo que tengo es bicarbonato de más, de absoluto de más. Entonces lo que hago es corregir eso. Le doy más líquido para que se mantenga más o menos equilibrado, para que se empiece a diluir y ese bicarbonato empiece a disminuir. Bueno chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro el tema del líquido de electrolito? Cuando dijo una acidosis respiratoria, estaba aumentada
acidosis metabólica cuando solamente el bicarbonato está disminuido, pero el dióxido de carbono está normal. Pero si el dióxido de carbono también está disminuido, entonces ahí se considera compensada. Ahorita me di cuenta. Ajá. O sea, no es que sea, no existe el término mixto. No sé si se entiende esa parte. O sea, yo no digo, si los dos están disminuidos y es un pH ácido, entonces no es que yo digo un trastorno ácido-base mixto. No, lo consideran como compensado. Pero es una compensación temporal. En algún momento uno de los dos va a ceder más que el otro. ¿Ya? Entonces ahí es donde ustedes lo clasifican como respiratorio o como metabólico. Ahora, si por ejemplo estamos en una acidosis que aquí lo más notorio es que el bicarbonato está disminuido, pero ¿cómo se llama? El dióxido de carbono también está disminuido, entonces ahí es metabólica compensada. Pero no es una compensación como tal, o sea, no significa que sea algo bueno, es algo temporal. Porque va a haber una causa que está produciendo ese trastorno. Y en algún momento eso se va a desequilibrar y ya no va a existir cierta compensación. Y lo que yo voy a tener que hacer es compensar, ya sea la acidosis o compensarla o corregir el trastorno, lo que me esté causando ese trastorno ácido-base. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Segura? Sí. Yo voy a buscar a checar esta ahí. Bueno, chicos, no saben dónde se están yendo, tenemos todavía 20 minutos. Vamos a hacer el inicio de transfusión y así mañana lo verás. ¿Qué tema tan fácil? Bueno, vamos a hablar un poquito de transfusiones sanguíneas y sus derivados. Ojo, esto por ejemplo no es algo que nosotros manejemos al 100%. De hecho, como médicos, son muy pocos los que conozco de los colegas que se dedican directamente a la medicina transfusional. ¿Ya? Generalmente los que más se encargan de este tema de transfusión como tal vienen a ser los bioquímicos, no tanto así los médicos. Pero hoy por hoy, si no me equivoco, hay diplomados y hay maestrías de medicina transfusional. Por ahí algunos de ustedes en algún momento les gusta el tema. Ya, ojo, no es lo mismo que hematología. Hematología sí es una especialidad nuestra como tal, donde ustedes se dedican directamente a todo lo que viene a ser sangre, ¿no es cierto? Pero transfusiones como tal, o sea, no hay una especialidad para que digamos de medicina transfusional. Es más como un posgrado, si es que como médicos ustedes quieren hacer algo respectivo a transfusión. ¿Cuál es la importancia de nosotros como en la parte, por ejemplo, de cirugía? ¿Ya? No se olviden que nosotros muchas veces, por el mismo hecho de entrar a un procedimiento quirúrgico, y como ya lo hablamos, ¿no es cierto?, se acuerdan en hemostasia y en hemorragia, no estamos exentos de sufrir o que nuestro paciente sufra un sangrado. Entonces, en esa situación siempre es importante que nosotros tengamos por lo menos el conocimiento básico de si mi paciente, según las características que tenga, tiene tendencia a un sangrado, si tiene alguna enfermedad o alguna patología que pueda predisponerlo a sangrar, o si el mismo procedimiento quirúrgico como tal va a ser sangrante. Entonces yo tengo que tener esa perspectiva más o menos para saber qué es lo que voy a necesitar mi paciente. Por eso que fíjense ustedes aquí, la sangre como tal se considera un órgano líquido. O sea, nuestra sangre es un órgano líquido. Son 5 litros de sangre que tenemos, pero que son consideradas como un órgano en su totalidad. Dentro de la sangre, porque ya habíamos hablado, ¿no es cierto? La sangre va a tener solvente, que va a ser el plasma, y va a tener solutos que van a ser las células, los elementos celulares que van a estar suspendidos en solución de acuosa de sales y de proteínas. Las proteínas también vienen a formar parte de todo el componente o todo el soluto que tiene la sangre. Función importante de la sangre, transportar oxígeno, por obvias razones, gracias a quiénes, a los eritrocitos, ¿no es cierto? Gracias a ellos se transporta el oxígeno, transportar sustancias necesarias para el metabolismo celular, nutrientes, ¿ya? Y obviamente permitir también todos esos procesos homeostáticos gracias a los electrolitos que constantemente están intercambiándose, ¿ya? Entonces fíjense, aquí este tema como que se dirige más al tema de transfusión como tal, por eso les digo, o sea, no es algo que nosotros como médicos hacemos, no lo hacemos. Pero capaz este es uno de los únicos temas que ustedes
paquetes que necesita el paciente, que ya los vamos a ver dependiendo cuáles son este tipo de paquetes, porque tenemos componentes de sangre y también tenemos otro tipo de elementos que se pueden derivar derivados también de la sangre. Y entonces aquí fíjense, para transfusión, tomar en cuenta la constitución genética única del individuo. Por eso es que es importante que cuando nosotros hacemos una solicitud de sangre al paciente, tenemos que pedirle, ¿no es cierto?, cuál es su tipo de sangre y su RH, ¿no es cierto? Porque ya vamos a ver que son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Decimos ORH positivo. Entonces, O es el tipo de sangre, pero RH puede variar, porque puede ser negativo o positivo. Por eso es que decimos que la constitución genética del individuo no es que yo puedo agarrar y transfundirle cualquier tipo de sangre al paciente. O hay excepciones, sí hay excepciones, pero son excepciones muy aisladas y son en casos de vida o de muerte del paciente. O sea, o le transfundo lo que tengo o ese paciente se me muere. Pero puede ser que más adelante tenga una reacción y ese paciente me haga una hemólisis. Porque no se olviden que nuestro cuerpo puede reaccionar mal ante un cuerpo extraño. Y transfundirle sangre a un paciente que no le corresponde es como que si yo le pusiera un cuerpo extraño a ese paciente. Entonces mi cuerpo va a empezar a reaccionar. Y una de esas reacciones, y de las más graves, es la hemólisis. Capacidad del organismo para reconocer antígenos extraños y producir anticuerpos, es lo que yo les decía. O sea, cuando yo no le transfundo a mi paciente, no le pido lo que corresponde, y es por eso que los mismos doctores de banco de sangre, como les digo, la mayoría son bioquímicos, no es que sean médicos, ojo con eso, ¿ya? Incluso vuelven a tomar al paciente la muestra para estar seguros de qué tipo de sangre y qué factor RH tiene ese paciente. La naturaleza de los antígenos de las células sanguíneas también, que a veces se puede variar, pero es muy raro en ese caso. Hay estudios, no sé si ustedes han escuchado el HDL o HLD, si no me equivoco, que son moléculas que se pueden encontrar en nuestras células, en nuestras diferentes células, que también pueden incidir en el hecho de que, por ejemplo, y puede pasar, pero es muy raro, que yo soy ORH positivo, me transfunden ORH positivo, pero aún así yo tengo reacción a ese paquete de sangre. Y muchas veces puede pasar justamente por esto, por esos antígenos que yo tengo que pueden ser incompatibles con esos antígenos que puedan estar pasándome, por más que el tipo de sangre y el RH sí sea lo mismo. Entonces, sangre y derivados, fíjense aquí, todo esto es lo que se puede transfundir. Por eso les digo yo, o sea, no es un tema como tal específico de nosotros como médicos, pero es más que todo para que ustedes tengan el conocimiento general de qué es lo que yo utilizo en caso de. Dentro de lo que puedo utilizar de la sangre, fíjense, sangre total, que significa que lo vamos a ver más adelante, donde va a ser la sangre como tal, con todos sus componentes y con todos sus elementos, concentrado de eritrocitos, donde ya ahí vemos que se va filtrando, porque la sangre es un órgano como tal, ¿no es cierto? Un órgano líquido que tiene muchos componentes, pero yo no siempre utilizo, no siempre necesito todos los componentes. De hecho, la sangre total es muy raro que se pide, muy raro, porque generalmente más pedimos por componentes, o sea, como que el banco de sangre lo divide y tiene su concentrado de eritrocitos, donde solo sacan eritrocitos, sangre desleucocitada, donde solamente tienen, por ejemplo, eritrocitos lavados o tienen eritrocitos congelados. Desleucocitada significa que no tiene leucocitos, que no tiene células blancas, no tiene glóbulos blancos. Productos plaquetarios, donde solamente son plaquetas, entonces es como que si fraccionaran la sangre en sus diferentes componentes. Derivados del plasma, crioprecipitados, que es otro tipo también, y muchas veces los crioprecipitados son similares porque también nos ayudan en el tema de coagulación, que ya lo vamos a ver más adelante, y factores plasmáticos de la coagulación, que estos no son tan derivados de la sangre, sino que son también de forma ya producidos por empresas. Son hemoderivados. Miren aquí entonces, este cuadrito capaz lo resume todo para que ustedes entiendan, porque no todos derivan de la sangre. Los hemocomponentes son los que se sacan de la sangre propiamente dicha. Pero hay otros, por ejemplo, como hemoderivados, que ya los hace la empresa. O sea, ya hay empresas que lo venden como tal, que son compatibles con nuestro líquido sanguíneo. Así, por ejemplo, dentro del hemocomponente tenemos la sangre total. De la sangre total deriva el concentrado de eritrocitos y también el plasma rico en plaquetas. Del plasma rico en plaquetas sale el concentrado de plaquetas propiamente dicho y el plasma fresco congelado. Y miren, cada vez
sea, no crean que cuando transfundimos plaquetas, transfundimos los 450 ml que tiene la sangre, porque eso es lo que tiene más o menos un paquete de sangre total, alrededor de 450 ml. Entonces, cada vez que yo solicito algún componente en específico, y obviamente me dan ese componente, es algo más pequeño. Y si tal cual, mire, por ejemplo, el concentrado de plaqueta será al máximo ni 50 ml, si no me equivoco. Porque filtran esos 50 ml de la sangre total. Y ojo, también no significa que el paciente solo recibe uno, ya vamos a ver que va a depender de su necesidad e incluso de su peso para saber cuánto es lo que va a necesitar. El plasma fresco congelado lo utilizamos bastante. ¿Por qué? Porque se caracteriza porque tiene gran concentración de factores de coagulación. Lo utilizamos mucho en pacientes que tienen problemas de coagulación. Si yo tengo un paciente con un TPE, ¿qué era TPE? Tiempo de protrombina alterado, ¿no es cierto? Que me valora la vía extrínseca, que es la vía más corta. Yo necesito reponerla porque voy a entrar con ese paciente que tiene peritonitis al quirófano, pero tiene un TP prolongado, un TP alterado, significa que ese paciente me pueda sangrar, entonces yo le pongo plasma fresco congelado. O sea, plasma fresco congelado es un nombre, ¿no? Obviamente no nos lo entregan congelado. Necesita alrededor de 30 minutos para que se descongele y que esté apto para poder administrar, para poder colocárselo al paciente. Igual que los críos precipitados, fíjense, cada vez es menor la necesidad. Y ojo, también esto va a tener su precio y dependiendo también del tipo de sangre, que lo vamos a ver más adelante. Y los hemoderivados, como la albúmina, la inmunoglobulina y el concentrado de factores de coagulación, son sustancias que, como les digo, o sea, no vienen directamente de la sangre, pero ya son compuestos hechos por empresas. Y también se pueden utilizar para reponer en alguna necesidad en caso de los pacientes. Por ejemplo, la sangre total, ¿ya? Con eso si quieren vamos terminando con sangre total y ya mañana terminamos con el recto, ¿ya? La sangre total, dentro de sus características principales, uno, se mezcla con citrato de fosfato y dextrosa, bueno, eso ya lo hacen una vez que ya se está conectando, cuando ya se tiene que administrar. Importante, se almacena a 4 grados durante 21 y 35 días. Ojo, ahí nos damos cuenta de que la sangre como tal no es que dure toda la vida. O sea, eso por ejemplo, yo también personalmente al principio decía, bueno, ahí tenemos sangre al montón, no. Ya después hasta los mismos, sí, el mismo banco de sangre se ocupen en sus pacientes. ¿Por qué? Porque ya vemos que no es que la sangre, o sea, la sangre se puede llegar a perder. Porque igual es un tejido vivo que puede llegar a desecharse. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y hoy por hoy nos damos cuenta de que nos hace falta, porque hay muchos pacientes que no requieren ni uno ni dos paquetes, a veces necesitan hasta 10 o hasta 15 paquetes. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Después de 24 horas las plaquetas y leucocitos dejan de funcionar. O sea, una vez, estos paquetes, la mayoría están congelados, miren, a 4 grados. ¿Ya? Pero cuando yo ya pido usarlo, tengo que tomar en cuenta que si yo lo descongelo, va a tener solo 24 horas en el que todos sus componentes van a funcionar y después de eso las plaquetas y los leucocitos ya no van a cumplir con sus mismas funciones. Entonces ya va a ser un componente, un paquete inservible. Porque se supone que si yo estoy pidiendo sangre total es para que me cubra todas las funciones de todos los componentes celulares de la sangre, ¿no es cierto? El plasma, las plaquetas, los glóbulos blancos, la función inmunitaria, etcétera, etcétera. Si no, no viene el caso, no me sirve. El factor 8, miren, disminuye al 50% a las 24 horas. Entonces ya estoy teniendo pérdida ahí en la función de los factores de coagulación, en la cascada de coagulación. Entonces ya no me está sirviendo. Y el factor 5 reduce al 50% en 10 a 14 días. Entonces por eso es que es importante tomar en cuenta este tipo de características. Lo que les decía, las unidades generalmente vienen de 450 ml, no de 500. Había la idea errónea que era 500, no, son 450. Ojo, y así mismo también cuando ustedes le sacan sangre, cuando son donantes, es 450, no es 500 ml. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se utiliza solución anticoagulante también para aumentarlo. Ahí recién ya aumenta 500 ml, pero en sí la sangre total solo es 450. Eso equivale a una unidad. Y ojo, también acá es importante tener en cuenta, o sea, no es que yo agarre y le coloco a mi paciente sangre total porque a mí se me dé la gana, no. Uno de los parámetros que yo utilizo para eso es la hemoglobina. Ya habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos el hemograma? Dentro del hemograma, dependiendo si es hombre o si es mujer, tengo un valor normal de hemoglobina. Si por ejemplo yo tengo un paciente con 7 de hemoglobina, ¿eso es normal o es bajo?
bajo, es un paciente prácticamente con anemia grave. Al menos de 7 llega una anemia grave. Entonces, una unidad aumenta solamente un punto en la hemoglobina. Si yo tengo 7 y quiero llegar a 11 o a 10, que con 10, por ejemplo, ya es factible de evitar o disminuir los riesgos de una cirugía. ¿Cuántos paquetes necesito? 3 paquetes. O sea, fíjense, por eso les digo, o sea, no es que yo solo necesite uno. A veces necesito hasta más, y más cuando tenemos pacientes con alteraciones por una hemorragia, un trauma, etc. Y ojo, aquí también tomen en cuenta, cuando aumenta un punto la hemoglobina, 3 puntos aumenta el hematocrito. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un paciente con 7, por ejemplo, de hemoglobina y tiene 20 de hematocrito y le aumento 3 paquetes globulares, ¿a cuánto va a subir mi hematocrito? A 29, porque estoy aumentando 3%. O sea, ya va a ser 10 gramos de cilindro de hemoglobina y va a ser 29% de hematocrito. ¿Cuáles son las indicaciones entonces para el uso de sangre total? Porque no es que, como les digo, yo agarro y me da la gana y uso sangre total, no, tengo que tener indicaciones específicas. ¿Ya? La primera es hemorragia aguda masiva con pérdida de más del 25% del volumen sanguíneo. O sea, es un paciente que pueda estar sangrando, puede tener una pérdida ya mayor hasta 1000 ml, y eso pasa a los pacientes con trauma o alguna hemorragia externa que sea evidente y de gran magnitud. Pérdidas mayores del 40% de hemorragias que se deben iniciar tratamiento con coloides y cristaloides. Ahí, por ejemplo, no siempre, y eso les va a pasar también en algún momento, es que yo tenga la sangre disponible. Ojo, toda la sangre está congelada. Entonces necesito un tiempo. Y en ese tiempo, por ejemplo, que no tengo mi sangre, yo puedo dar coloides y cristaloides. Cuando el paciente ya tiene mucha cantidad de coloides y cristaloides, estoy diluyendo mucho la sangre. Y ojo, no solamente diluyo la sangre, sino que también estoy diluyendo los otros solutos como electrolitos que tengo yo dentro del componente sanguíneo. Entonces tengo que tomar en cuenta eso también. Y bueno, en caso de sanguinotransfusión no debe exceder los 5 días, esto más que todo en los pediátricos cuando hay reacciones, ¿no es cierto?, de incompatibilidad materno-fetal del grupo sanguíneo factor, ahí también se utiliza sangre total. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Voy a quedar sin voz. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Dónde está mi lista, chicos? Muy bien, ¿me la prenden la luz, Mónica, por favor? Ya saben, entonces, la siguiente semana todavía no tenemos práctica en el quirófano. La subsiguiente ya la vamos a organizar porque ahora vamos a poder hacer práctica un grupo el lunes y 2 grupos miércoles. Entonces, ya se puede coordinar con Micaela para que nos reacomode. Ya tenemos esa opción. Y respecto